Buenos días, preciosos. El Señor me les bendiga. Qué alegría poder verles, animarles, compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hora. Tuvimos un fin de semana tremendo. El Señor se manifestó de manera gloriosa y también el jueves tuvimos nuestro concierto de oración con testimonios preciosos. Quiero animarles, por favor, a todas las personas que no han hecho el Sé Libre, que no han hecho el Escuchando a Dios, que se animen. Mañana empezamos nuevamente nuestras enseñanzas. Tenemos un nuevo grupo lunes y seguimos todos los días de la semana, con excepción del día miércoles. Así que les animamos a todos para que estén atentos a todo lo que el Señor tiene para nosotros. También les quiero contar una noticia. Estén orando porque muy pronto empezaremos nuestras reuniones de domingo de manera presencial. ¿Qué estamos haciendo? Ya tenemos los protocolos, ya tenemos los permisos, ya tenemos todo listo. Entonces tendremos 2 reuniones el día domingo. Nuestra primera reunión será a partir de las 8 de la mañana y, como entienden, de acuerdo a los protocolos, será de una sola hora, de 8 a 9 de la mañana. Luego nuestra segunda reunión empezará a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Tendremos una hora para volver a limpiar, preparar todo. Siempre tendrás que venir con tu tapabocas, tendrás que inscribirte. Si te sientes enfermito, un poquito agripado, algún síntoma, no te preocupes. El culto lo estaremos siempre enviando vía YouTube o vía Facebook. Lo vamos a estar enviando. La diferencia ahora es que la reunión no va a subir a las 9 de la mañana, sino que nuestra reunión estará subiendo despuesito de las 10 de la mañana. Entonces, seguimos adelante, tenemos que irnos acostumbrando, pero no abandonando lo que logramos, nuestras buenas costumbres, seguir estudiando, compartiendo la palabra, llevándosela a los amigos, a los conocidos, a los cristianos, a los no cristianos, compartir las bendiciones del Señor. Esto es algo supremamente importante. Entonces, ¿qué tal si oramos y empezamos nuestra reunión? Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias por todo lo aprendido en este tiempo de pandemia. Gracias por los momentos difíciles y por los momentos de bendición. Gracias porque nos estás cada día preparando para un encuentro contigo, un encuentro poderoso, un encuentro maravilloso. Señor, oro por cada amigo y hermano que nos está viendo en esta hora. Bendigo sus vidas. Declaro tu reino, tu presencia y tu Santo Espíritu. En nuestra anterior enseñanza hablamos de una gran guerra invisible en el mundo espiritual. Y hoy estaremos hablando de cómo enlistarnos en el ejército de Dios. Recuerda que hay una guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que diga, yo no pertenezco a ninguno de los 2 reinos. O estás en el reino de la luz o está en el reino de las tinieblas. Y como hay una guerra entre los 2, usted debe estar enlistado en uno de los 2 ejércitos. Y el Señor quiere enlistarte en su ejército. Alabado el nombre del Señor. Así que vamos rápidamente. Lucas capítulo 5, versículo 32. Y esta palabra es para tumbar los argumentos que el enemigo pueda ponerte en cuanto a enlistarse en el ejército de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Dice, no he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento.
En el mundo natural, los ejércitos usualmente tienen requisitos especiales para la admisión, en los cuales un posible soldado debe tener en cuenta a la hora de unirse a esas fuerzas militares. Esta admisión lo convierte a usted en parte de un ejército. Entonces voy a decirle cuáles son algunos de los requisitos para ser parte del enlistamiento del ejército de Dios. Pues Dios también tiene un plan especial para la admisión mediante el cual te conviertes en parte del ejército de Dios. Su plan se centra en dos importantes conceptos. Quiero que usted los apunte y los tenga presentes. Arrepentimiento y conversión. Son los dos requisitos fundamentales para usted ser parte del ejército de Dios. Arrepentimiento y conversión, los cuales te llevan a vivir una vida de justificación delante del Señor. Vamos a ver. En el mundo natural, cuando un soldado se une al ejército, él debe renunciar a cualquier otra afiliación previa, digámoslo así, a otro ejército, o si usted va a ser del ejército de los Estados Unidos, usted debe renunciar a su país, si usted es latino, porque usted no puede pertenecer al ejército colombiano y al ejército norteamericano, por decir alguna cosa. Cuando tú te unes al ejército de Dios, debes experimentar algo que es un regalo de Dios. Se llama el arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir? De todo el vínculo que tenías con el ejército de las tinieblas o con el mundo de las tinieblas, o sea, con el pecado y con todo lo que el enemigo trae para que te tenía atado a ese ejército anterior. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una decisión interior. Es un cambio de mente que se va a ver con un cambio de acción exterior. En otras palabras, de volverse del pecado a Dios. Y al volverse a Dios, usted entra en la justicia de Dios. Entonces, dése cuenta que este es un requisito fundamental. Muchas personas quisieran batallar contra el enemigo, hacerle guerra espiritual, mantenerse en oposición, pero están jugando a un doble ejército. Y si usted practica el pecado, no se ha arrepentido, no ha venido al Señor, no ha dado vuelta de su vieja manera de vivir y viene al ejército de Dios para atacar al enemigo, es una locura. Por eso la primera cosa que usted debe experimentar es el arrepentimiento. Hechos capítulo 20, versículo 21 dice, lo llama convertirse a Dios. Eso llama, dice, mediante el acto del arrepentimiento, te vuelves de tu pecado y dejas el reino de Satanás. El arrepentimiento es una decisión personal de cambiar tu lealtad del reino de Satanás al reino de Dios. En este caso, Dios no te puede obligar a renunciar a las artimañas o a las cosas del reino de las tinieblas. Él te da una oportunidad, pero quien tiene que tomar la decisión realmente de renunciar a esto, eres tú. Ese cambio de mente empieza a suceder a la medida que tú te vuelves del pecado. Y lo tremendo es que eso no lo puedes hacer realmente por ti mismo. Toma la decisión, y cuando tomas la decisión, el Señor te da el poder, te ayuda a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces, y Él te llena del Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, que es el mismo que va a empezar a transformar tu mente, tu corazón, tu vida. Entonces empieza a verse el cambio. Y el cambio empieza de adentro hacia afuera.
¿verdad? Ahora, tú no puedes decir que cambias adentro y afuera sigues igual. O algunos quieren cambiar de afuera tal vez su vestimenta o algunas cosas, pero no han cambiado adentro. Y resulta que esto es un cambio integral. Así que es muy importante esto. Mire lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 18. Cuenta de aquellos que escucharon el mensaje de la palabra. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Subraye eso. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para vida. Arrepentirse es supremamente muy importante. Muchas personas dicen, pero yo no le veo nada de malo. ¿Qué de malo hay? Mira, realmente yo no estoy hablando de nada malo ni nada bueno. Porque en el reino de Dios no funcionan las cosas malas ni funcionan las cosas buenas. En el reino de Dios funciona la voluntad del reino. O sea, ¿qué es lo que en el reino de Dios se hace? Se hace la voluntad del Padre. Entonces la pregunta no ¿es bueno o es malo? La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque si nosotros nos ponemos a filosofar entre qué es bueno y qué es malo, seguramente tú tendrás argumentos para decir, esto no es malo. Y yo tendré de pronto argumentos para decirte, sí, sí es malo. Pero nos vamos a enfrascar en una discusión que no tiene sentido. Porque no se trata de bueno o malo, se trata de cuál es la voluntad del reino de Dios. ¿Se acuerda que Jesús nos enseñó a orar? Venga tu reino. Y sigue, hágase tu voluntad aquí como se hace allá. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente de traer al reino de Dios o de nosotros ser parte del reino de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿sabe qué dice la Escritura? Es buena, es agradable y es perfecta. O sea que el que sale ganando eres tú. Porque Él es un Padre bueno, que siempre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Ahora, el arrepentimiento realmente es un regalo de Dios. Y necesitamos entonces decirle, Señor, pon en mí un corazón de arrepentimiento, pon un espíritu de arrepentimiento, dame el regalo del arrepentimiento, que mi mente no se cauterice, que mi corazón no se cauterice. Esto es importante. Miren lo que dice también Hechos capítulo 5, el versículo 31. Hechos capítulo 5, el versículo 31. A este Jesús Dios le ha exaltado con su diestra y lo puso por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Saben por qué no le decimos a Jesús que nos dé arrepentimiento? Para que ese perdón de pecados que Él ganó en la cruz del Calvario se haga una realidad en nuestra vida. Él no nos perdona los pecados para que nosotros sigamos actuando de la misma manera que actuábamos antes, sino para que haya una conversión, para que ya pases tú del reino de las tinieblas al reino de la luz. La mentira del enemigo es que tú puedes estar en el reino de Dios haciendo las cosas del reino de las tinieblas. Eso es una mentira, es un engaño. Acuérdate que Satanás es el padre de la mentira y él lo único que quiere es engañarte, hacerte trampa, hacerte creer que eso le agrada al Señor. Y yo no estoy hablando de ninguna actividad en particular, porque quien te va a hablar a ti es el Espíritu Santo. Porque yo no te puedo señalar, pero quien te convence de pecado, de justicia, es el Espíritu Santo. Y esa es la tarea. ¿Quieres ser parte del ejército de Dios? Hay una guerra espiritual. Hay una guerra en el mundo espiritual y solo hay dos ejércitos. Él quiere que tú seas parte del ejército de Dios. Pero para eso hay que enlistarse. Y para enlistarse hay que cumplir un mínimo de requisitos. Y uno de los requisitos es el arrepentimiento. Pero yo no siento que sea... Entonces empiece a pedirle al Señor que le dé el regalo del arrepentimiento. Es necesario tener ese regalo. Aunque las emociones pudiesen estar involucradas en el arrepentimiento,
El verdadero arrepentimiento no es una emoción, no es un sentimiento, no es llorar un momentico, no, es una decisión. Y el Señor pone en ti el querer como el hacer, la buena voluntad del Señor. Así que sentir pena por el pecado y el derramamiento de lágrimas, bueno, tal vez es el primer paso, pero no es suficiente en sí mismo. Esto debe ser acompañado por una decisión interior que resulta en un cambio exterior. Y como dijo el apóstol Pablo, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, sino que salgo al blanco, camino hacia adelante, trabajo en esto todos los días, le digo al Señor, ayúdame, ten misericordia, no dejes que mi mente se cauterice, Señor, en el nombre de Jesús. Y si has pecado, abogado tienes a Jesucristo para con el Padre. El que confiesa su pecado alcanza la misericordia de Dios, pero tienes que arrepentirte y darte un vuelto. Esto, más que por religión, ¿sabe una cosa? Esto es por tu vida. Y si tú eres parte del ejército de Dios, vas a ver cómo empiezas a tener victoria en tu casa, en tu vida, en tu salud, en tus economías, en el caminar diario. El arrepentimiento es importante porque Dios lo ordena. Número 1. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Por favor, déjenme yo repito esto. Hechos 7:30. Pero Dios ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Lo que yo acabo de leer te incluye a ti y me incluye a mí. Necesitamos entender esto. 2. ¿Saben por qué es importante el arrepentimiento? Porque nos evita una muerte espiritual. Mira lo que dice Lucas capítulo 13, el versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no nos arrepentimos, vamos a morir eternamente. Pero hoy es un día de bendición. Hoy es un día glorioso donde usted está escuchando y donde usted está recibiendo de parte del Espíritu Santo esta palabra. Y yo sé perfectamente que cuando terminemos aquí, usted va a ir a hablar con el Señor. Usted se va a arrepentir. Usted va a pedirle auxilio al Señor. El Espíritu Santo va a venir a usted. Le va a ayudar y su vida va a empezar a ser transformada. Pero esto no es de una predicación, esto es de todos los días. Tenemos que tener un espíritu de arrepentimiento en el nombre del Señor. Pero para eso, ¿qué se requiere? Humildad. Porque es el orgullo el que no nos permite bajar la cabecita y decir, sí, Señor, soy pecador, necesito tu ayuda. Ahora, la Biblia dice que el arrepentimiento es necesario para la vida eterna. Mediante el arrepentimiento, la pena de muerte es quitada y la vida entera y eterna es garantizada. Mire lo que dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles han dado a Dios, o Dios les ha dado a los gentiles, arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Es que yo acaso he hecho algo malo? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal al prójimo, yo reparto mercaditos, yo. Escúchame, la primera cosa que tenemos que arrepentirnos es de nuestra condición de pecado. Pues nacimos en el reino de las tinieblas y el Señor nos quiere pasar al reino de la luz. Ahora, es necesaria
el arrepentimiento para que podamos experimentar el perdón de los pecados. Dios no puede perdonar tu pecado a menos que te arrepientas. Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. ¿Cómo podrás recibir perdón si no te arrepientes? Por eso yo te digo, mira hermano, el arrepentimiento es algo que tenemos que practicar todos. Aquí yo sé que ninguno de los que me está escuchando se salva, ni yo. Yo voy en la primera fila. Tengo que practicar el arrepentimiento diario. Es el deseo de Dios que nosotros tengamos ese corazón, ese espíritu de arrepentimiento todos los días. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie experimente la muerte espiritual. Que nadie experimente lo que es estar separado de Dios eternamente. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Déjame repetir eso. Paciente para con nosotros. ¿Y por qué es paciente? ¿Porque es tuerto? No, Él está viendo todo. Él es paciente porque no quiere que ninguno perezca, ni tú ni yo, sino que todos, tú y yo, procedamos al arrepentimiento. Entonces, uno de los requisitos fundamentales para ser parte de ese ejército de Dios, ¿cuál es? El arrepentimiento. Necesitamos caminar en arrepentimiento. Es la razón por la cual Jesús vino al mundo. Mira lo que dice Lucas 5:32. No he venido para llamar justos, sino he venido a llamar a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿A qué vino el Señor? A llamarnos al arrepentimiento. Posiblemente algunos piensan que lo único que hacemos nosotros los cristianos es juzgar. No, líbreme el Señor de juzgarte, porque yo mismo tengo que caminar en arrepentimiento, porque el pecado también quiere tocarme y permearme. Y muchas veces me ha hecho zancadilla y etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que yo he experimentado lo que experimentó David. El que se arrepiente, confiesa sus pecados y viene al Señor y se humilla, el Señor lo levanta, lo restaura, lo fortalece. Pero yo no puedo pensar que un día lo hice y ya, eso para siempre, ¿no? Esto es de todos los días. Porque pecamos en palabras, en pensamientos, en hechos. Todos los días, precioso. Hermana preciosa, amigo. Entonces la puerta está abierta. Es necesario porque el Señor quiere que tú entres al reino de Dios. Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo te estoy hablando como habló Juan, arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a tu casa. Ya Satanás no va a reinar más, ya la ruina no va a reinar más, ya la enfermedad no va a reinar más, ya los problemas familiares ya no van a reinar más. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quieres recibirlo? Arrepentíos. Arrepiéntete en el nombre del Señor, pero el enemigo a veces nos pone una mentira. ¿Y yo de qué tengo que arrepentirme? ¿Acaso yo soy malo? Yo no he matado, yo no he robado. Arrepentámonos de hacer nuestra voluntad, de querer acomodar la palabra a nuestro gusto. Arrepentámonos de no querer que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. El enemigo nos dice que si el reino de Dios se establece en nuestra vida será aburrida. Nuestra vida será, no sé. Pero yo te digo, cuando el reino del Señor viene, Él establece su voluntad en todas las cosas.
Y le repito una vez más, la voluntad de Dios, ¿sabe qué es? Agradable, buena y perfecta. Eso es la voluntad de Dios. Así que yo te invito a que tú no te dejes engañar del enemigo. No permitas que el enemigo te engañe, que el enemigo quiera hacer cosas para incitarte a quedarte en el reino de las tinieblas. Tú tienes que caminar hacia el reino de la luz. Cuando tú vienes a ser parte del reino de Dios, empiezas a enlistarte en su ejército. ¿Te acuerdas que te dije que una era arrepentimiento y la otra era conversión? ¿Qué es una conversión? Cuando pides el perdón de tus pecados, empiezas a experimentar algo que la Biblia le llama conversión. Conversión significa volverse. Cuando es usada en conexión con el arrepentimiento verdadero, bíblico, es en 3 palabras, volverse del camino errado donde estábamos, camino incorrecto. En otras palabras, dejar atrás el reino de Satanás, el reino de las tinieblas y unirte al reino de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 16. Entonces el Señor hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. Hechos capítulo 9, verso 35. Y lo vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sabe qué hicieron? Dejaron atrás sus cosas. Este fin de semana tuvimos el sé libre y sé que tú te arrepentiste. Ahora a convertirte. Porque una cosa es, ay, sí, yo yo estoy arrepentido, Señor, confieso esto. Bien. Entonces ahora da la vuelta y deja lo que estabas haciendo con la ayuda del Señor. Hechos capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó, número 1, y luego que dice, se convirtió al Señor. Convertirse de la oscuridad del pecado y volverse a la luz de la justicia de Dios. Hechos 26, 18. Para que se conviertan de las tinieblas, de la potestad de Satanás, a Dios. Es volverse de las cosas terrenales y empezar a caminar en las cosas espirituales. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu vida natural? Bueno, ahora empieza a dedicarle más a tu vida espiritual. Y diciendo que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. El volverse de los falsos dioses al verdadero Dios viviente. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, devuélvete donde andabas. Deja lo que estabas haciendo. ¿Por qué es tan importante la conversión? Déjame decirte esto. La conversión debe ser acompañada del arrepentimiento. Ya hablamos de eso. Debes volverte de lo incorrecto a lo correcto, de lo que es la voluntad de Dios a tu propia voluntad. O sea, no puedes seguir haciendo tu voluntad, tienes que regresar a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 3. Entonces, para entrar en el reino de Dios, tú necesitas que convertirte. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, si ves, de la vuelta, y os hacéis como niños, no entras en el reino de los cielos. Muchas personas quisieran que el Señor reinara en sus economías, reinara en su salud, reinara en sus relaciones, reinara en todas las áreas, pero siguen haciendo lo mismo. Alguien dijo, si sigues haciendo lo mismo, sigues teniendo los mismos resultados. Entonces, ¿no quieres los mismos resultados? Devuélvete, conviértete. Te arrepentiste, ahora devuélvete de donde estabas y empieza de la mano del Señor. Mire, es que esto nos salva inclusive de la muerte espiritual, dice. O sepa que el que haga volver al pecador del error,
si está escuchando, lo haga volver de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es otra de las razones por las cuales yo le invito a usted que comparta la palabra. La verdad es que tú no tienes ni idea del poder de la palabra, no del que habla, de la palabra, lo que puede producir en la vida de tu amigo, de tu conocido. A mí me entristece saber que hay muchos de ustedes que se están avergonzando del Señor. Que muchos de ustedes comparten cosas políticas, comparten chistes, comparten bromas, pero nunca los veo compartiendo la palabra del Señor. Y a mí me parece que eso es avergonzarse. Y no sé la razón por la cual tú te avergüenzas. Si es que tienes una vida aquí y otra vida allá. No sé si te avergüenzas de temor a que te hagan bullying, pero bienaventurado eres cuando por el Señor eres perseguido. Escúchame, es importante que camines hacia adelante en el Señor. Mire, tu pecado está escrito en los registros de Dios. Sí, solo sí, hasta que te arrepientes y te conviertes. Entonces todos nuestros pecados son borrados. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentidos y convertidos, ¿sí vio? Y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de consuelo. Quisiera seguir adelante, pero voy a dejar un poquito para la otra semana. Seguimos en este tema. Si Dios te habló y quieres arrepentirte en esta hora, o tal vez ya te arrepentiste, pero no te has convertido, no has nacido de nuevo, yo quiero invitarte en esta hora a que le pidas al Señor ese regalo, el regalo del arrepentimiento. Pero para eso tú en esta mañana tienes que tomar una decisión. Y la decisión es por lo menos de dejar el orgullo, inclinar tu rostro y orar al Señor y pedirle ayuda. Y si tú no puedes hacerlo porque no sabes cómo hacerlo, yo te quiero invitar a que lo hagas conmigo. Y para cada uno de ustedes, hermanos, este es un tiempo poderoso en que vamos a arrepentirnos. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé el poder de convertirnos, de ser enlistados realmente en el ejército de Dios, de abandonar el mundo de las tinieblas para pasarnos al mundo de la luz. Ore conmigo, amigo. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que el reino de Dios venga a tu vida? Empecemos por la puerta. Y la puerta es el arrepentimiento. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, que he hecho mi voluntad, Señor. Señor, que he hecho cosas que a mí me parecen buenas, sin importar si son o no son tu voluntad. Yo me arrepiento en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Y ahora mismo, Señor, yo te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido perdón por mis rebeliones, Señor. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas que yo he hecho, voluntaria o involuntariamente. Inclusive creyendo que están bien hechas, que no le estoy haciendo daño a nadie, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que venga tu reino en mi vida y póngase en mí el querer como el hacer. Me des el poder para convertirme, para volverme. Y hoy declaro que he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que ahora tengo un capitán, el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios para todos los que hicieron esta oración. Bendigo su vida. Padre, bendigo a cada uno de los que hicieron esta oración conmigo, a los hermanos. Declaro que el reino de Dios viene a tu casa trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración en tu vida física, emocional, espiritual, económica, y que serás prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Vamos a tomar la cena del Señor. Y
Y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que papá ganó en la cruz del Calvario por nosotros, por ti y por mí. Señor, yo quiero bendecir esta copa y quiero bendecir, Señor amado, este pan y darte gracias por él, Señor. Solo representan algo tan poderoso que tú hiciste en la cruz por nosotros. Bendice el pan, bendice la copa, establece tu reino, Señor. Yo bendigo este pan y declaro en el nombre de Jesús que tu obra, la que llevó nuestras enfermedades y dolencias, se revela en ti y en mí. Y te invito a que en familia coman este pan y le den gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada amigo. Te doy gracias por la copa, por esa sangre que derramaste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar nuestros pecados, por trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amigo, hermano, esté orando. Comparta la palabra. Seguimos en este tema poderoso. El Señor hará grandes cosas entre nosotros. Así que ánimo y sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gloria a Dios, sí, Señor. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará con poder, dile. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará, dile al Rey, sentado en majestad. Suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará. Declárale. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará el Rey, sentado en majestad. Suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Señor, nos gozamos, Señor. Te Gloria a adoramos Dios. en esta hora, Eres Señor. grande y maravilloso, Señor. Eres bueno, precioso Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Dile al Rey, cuando el Señor hiciere
bendición compartir estas canciones con ustedes. Les amamos, les bendecimos.